Esta mañana, continuando con nuestra serie de Hechos y me seréis testigos, veremos algo muy importante. De hecho, hemos llegado al momento cúspide de la narrativa, por lo menos de la primera parte del libro. Nos encontramos en el momento precisamente del surgimiento de la iglesia. Y vemos cómo Dios ha ido obrando y cumpliendo todo lo que era necesario, de manera que ese mandato que Él había dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones estaba a punto de iniciar. Dios estaba proveyendo de todo lo necesario para que su nombre fuera dado a conocer a todos los pueblos, a toda la tierra, para que comenzara lo que más adelante se conocería como el ministerio de la reconciliación, del cual ya hemos hablado en alguna oportunidad. Y vamos a comenzar a ver cómo la iglesia ahora iba a empezar a ser luz y sal para la gloria de nuestro Dios. Jesús había muerto, había resucitado. Jesús había estado con ellos 40 días ya resucitados, enseñándoles acerca del reino de Dios. Vemos que Dios ya había provisto a un 12º apóstol, el cual había sido seleccionado por Jesús. Y recuerden que Jesús les había dicho que tenían que esperar un tiempo hasta que fueran llenos o bautizados por el Espíritu Santo. Y justo la semana pasada leímos el cumplimiento de esa promesa. Se acababa de cumplir la promesa del Padre, que el Espíritu vendría sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y empezamos entonces a ver y a presenciar el cumplimiento de lo que Jesús les dijo en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos, empezando por Jerusalén. Vemos que ellos recibieron el Espíritu Santo y se manifestó el poder de Dios a través de ellos, precisamente expresado en la capacidad de hablar las maravillas de Dios, de comenzar a testificar a muchas personas en muchos idiomas. Sin embargo, algunos de ellos estaban acusando a los discípulos de estar borrachos por esa manifestación de poder. Y vemos entonces en Pentecostés que surge la iglesia, pero también comenzamos a ver los efectos del evangelio en vidas transformadas por el evangelio. No solamente en la vida de los apóstoles, sino también en la vida de todos los creyentes, que por medio de la obra del Espíritu Santo Jesús continuaba desarrollando su misión, su obra a través de la iglesia. Y empezaremos a ver el contraste tan dramático de hombres temerosos, hombres que huyeron, hombres que negaron a Jesús, comenzando a mostrar una cara totalmente diferente. Hombres valientes, hombres que ahora estaban dispuestos no solamente a no negar a Jesús, sino a entregar sus propias vidas, como muchos de ellos lo hicieron. Y esa transformación en ellos tan dramática vino precisamente por la obra de Dios a través del evangelio. Estamos a punto de comenzar a ver el cumplimiento de la misión de ser testigos desde Jerusalén a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es justamente en este momento, si usted lo recuerda, en este momento de la narrativa estamos en Jerusalén, donde se encuentran los discípulos en ese momento, y vemos cómo la estructura del libro nos va a ir narrando el cumplimiento de ese mandato de Jesús. Y vamos a estar en los primeros capítulos viendo cómo ellos empezaron a ser testigos desde Jerusalén, empezando en Jerusalén. En Hechos encontramos no menos de 19 discursos, o lo que llamaríamos ahora sermones o exposiciones de la palabra. Y estamos a punto de ver el primero de ellos. Y es impresionante ver cómo este discurso, su base es la palabra de Dios. Si bien es cierto, pudieron haber ellos hablado, imagínense ustedes
cuántas experiencias ellos pudieron tener con Jesús, cuántas anécdotas pudieron haber contado, cuántos momentos graciosos pudieron haber expresado. Sin embargo, vemos cómo se empieza a marcar un patrón de aquello que los teólogos han llamado el querigma, el mensaje, y cómo ese mensaje empieza y tiene su base en la escritura misma, no en experiencias, no en chistes, no en cosas graciosas, sino en el poder y en la verdad de la palabra de Dios. Y vemos cómo empieza también a expresar esa adaptación del mensaje. Y quiero ser enfático quizás, no a la adaptación en el mensaje, sino a adaptarlo al oyente sin cambiar el mensaje. Vemos, por ejemplo, cómo Pablo se dirigía, y lo vamos a ver más adelante, a los judíos en las sinagogas de Antioquía. Y vemos cómo también le expresa el evangelio y comparte el evangelio a los paganos al aire libre en Listra. Y vemos también cómo ante los filósofos en el Areópago, recuerde, es la época de oro de los filósofos griegos en ese momento, Pablo también expresa y comparte el evangelio a esos grandes filósofos, que su sabiduría viene a ser pequeña comparada con el evangelio. A los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto. Pero algo trascendental es que a pesar que hay una cierta adaptación por el público que escuchaba, no hay cambio en el mensaje, en el testimonio, en ese querigma, en ese mensaje. Los apóstoles fueron fieles a la verdad del evangelio, cumpliendo uno de los propósitos de la iglesia, el ser columna y baluarte de la verdad en este mundo lleno de mentiras, de engaño, de tinieblas. Pero si recuerdan, terminamos en la acusación a los discípulos de estar borrachos. Y esto da lugar al primer sermón, al primer discurso apostólico. Recuerde que ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, por lo cual Pedro usa esa acusación para, partiendo de esa acusación, compartir el evangelio. Y eso es algo impresionante. Obviamente estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obviamente tuvo que ver en esta exposición de Pedro. Yo pido al Señor en esta mañana que a través de lo que vamos a aprender en este pasaje, cuando nosotros cumplamos nuestra misión como testigos, lo hagamos fielmente, testificando que Jesús fue aprobado por Dios, fue aprobada su vida, su obra, su ministerio, reconociendo que Dios mismo le resucitó y fue Dios mismo quien lo exaltó, haciéndole Señor y Cristo sobre todos nosotros, sobre toda la creación. Vamos a ir a Hechos. Si recuerda, la semana pasada nos quedamos en el versículo 13. Esta mañana vamos a comenzar en Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a llegar en esta mañana hasta el versículo 36, pero le pido que se ponga ahorita en Hechos, en su Biblia, Hechos 2, vamos a comenzar en el versículo 14 y vamos a leer el versículo 14 y 15. Entonces Pedro, recuerde que el contexto es la acusación de que estaban borrachos, ¿verdad? Esa es la acusación, que ellos estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ante esa manifestación del poder, al ellos ser llenos como creyentes del Espíritu
y ellos empezando a proclamar las maravillas de Dios en idiomas que ellos naturalmente no tenían, hecho que fue interpretado como que estaban borrachos. Pedro se levanta y explica lo que está pasando en ese momento. Y empieza a dar un argumento natural y sencillo, pero luego profundiza con una verdad bíblica. Y les dice, no es posible que ellos estén borrachos por la hora que es. Se calcula que era más o menos las 9 de la mañana. Y principalmente por el contexto de lo que en la fiesta implicaba que hicieran, porque ellos venían de un tiempo de oración. ¿Se recuerdan que en la narrativa nos dice que estaban unánimes orando? ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, Pedro comienza por ahí. ¿Cómo van a estar borrachos si son las 9 de la mañana y hemos estado orando? Y entonces explica lo que en realidad está pasando, porque ese hecho sobrenatural debía de ser explicado con la verdad de la Escritura. Y para eso Pedro cita Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Si seguimos leyendo, el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, Pedro les dice, ellos no están borrachos, pero les voy a explicar qué pasa aquí. Lo que está pasando aquí es lo que predijo Dios a través del profeta Joel. Y lo que vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 21, Pedro está citando Joel 2 del versículo 28 al versículo 32. Es una citación. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios de arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recordemos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y por esa sabiduría que proviene de Dios, hace una interpretación de este pasaje del Antiguo Testamento y les dice, lo que dice este pasaje es lo que ustedes están viendo que se está cumpliendo. Pedro inicia su sermón con las palabras, esto es lo dicho por el profeta Joel, es decir, que los oyentes estaban presenciando lo que había sido anunciado por Dios a través del profeta Joel. Lo que iba a pasar en los últimos días. Algo importante es que vemos que en el entendimiento del Nuevo Testamento, los últimos días es desde la venida de Jesús hasta cuando Él venga por segunda vez. Todo este tiempo son los últimos días. Y era entonces el entendimiento de que Jesús es ese Señor que ahora trae salvación. Que Dios iba a obrar de tal manera que el Espíritu de Él iba a estar en los hombres, morando y habitando. Y que todos aquellos que creyeran, que invocaran su nombre, iban a ser salvos. ¿Por qué podemos comprender o por qué Pedro interpreta que en Pentecostés es el cumplimiento de lo que el profeta Joel anunció en nombre de Dios? Porque algo que no podemos negar es que ahora en el reino de Dios no hay distinciones. Si bien hay ciertas condiciones espirituales para recibir el Espíritu, que es precisamente creer en Jesús, tener la fe en Jesús, ahora en el reino de Dios ya no hay distinciones. Ya no hay distinciones sociales, ya no hay distinciones de género. Si se dan cuenta, en el versículo 17 dice los hijos y las hijas. También menciona los jóvenes y los ancianos. Y también menciona en el versículo 18 siervos y siervas. Ya no habrá distinción. Ahora todos serán llamados a profetizar.
Si se dan cuenta, dice, y profetizarán. Debemos de entender el término profetizar en un término amplio. Como lo expresó Lutero en un comentario en relación a este texto, él decía, profetizar, tener visiones y sueños son todas manifestaciones de una misma cosa. Para los que están participando los días viernes, se van a recordar que cuando hablamos de la revelación especial, ¿se recuerda? Hablamos que Dios expresó, se reveló a los hombres a través de su palabra, a través de visiones, ¿se recuerdan? A través de sueños. Por lo tanto, el profetizar aquí debemos de entenderlo como ese don que ahora, porque el Espíritu Santo mora en todos los creyentes tienen un llamado a profetizar. Es decir, que los apóstoles entendieron que no solamente ellos eran testigos, sino todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu nos llevará a testificar de nuestro Señor. Por lo tanto, no debemos de entender esa profecía como algo exclusivo, sino ahora viene a ser un ministerio universal. Recuerde que antes en el Antiguo Testamento todos eran profetas o eran personas específicas que Dios llamaba para hablar en nombre de Dios. Pues ahora en el reino de Dios, todos los que son hijos de Dios, todos, absolutamente todos somos llamados ¿a qué? A hablar en nombre de Dios, a profetizar. Y esto tiene que ver porque, como lo mencionaba antes habían grupos específicos a los cuales Dios ungía o llamaba para cumplir una función. Dentro de eso estaban los profetas, no todo el pueblo era profeta. Estaban los sacerdotes, no todo el pueblo era sacerdote. Estaban los reyes, no todo el pueblo era rey. Pero ahora en Cristo, en el reino de Dios, Él ha hecho un pueblo ¿de qué? De sacerdotes, de reyes, real sacerdocio, nación santa, pero también de profetas. Y sabemos entonces que tenemos que tener un entendimiento bíblico de la profecía que está hablando aquí. Sabemos que la inspiración ha cesado. No hay más escritura inspirada, sino la Biblia seguiría creciendo, lleváramos 25 tomos y tuviéramos que venir todos con una maleta llena de tomos. La revelación de Dios ya cesó. Amén. ¿Tenemos certeza de eso? Si no la tiene, pues después platicamos para ayudarle a que la tenga en base a la evidencia bíblica. Vemos entonces que la escritura inspirada por Dios ya cesó, pero la tarea principal de los profetas en el Nuevo Testamento es la proclamación de esa escritura inspirada. Todo el evangelio, el consejo de Dios, el testimonio de Jesús debe de ser manifestado, expresado, hablado por los creyentes ahora. La profecía que está hablando aquí nada tiene que ver con predicciones del futuro. Nada tiene que ver con esa charlatanería de que vaya usted y le digan qué va a pasar en su vida. Eso no es profecía bíblicamente. En este contexto, en el Nuevo Testamento, la profecía es proclamar la verdad de Dios, hablar en nombre de Dios, la palabra de Dios. Algo que los apóstoles comenzaron a hacer, algo que la iglesia comenzó a hacer y algo que la iglesia debe seguir haciendo hasta hoy. Ya no hay distinción. No es que yo soy mayor de edad, es que yo soy joven, es que yo soy mujer, es que yo soy hombre. Todos debemos profetizar. Y partiendo entonces de eso, vemos que hay una comprensión que la razón del testimonio es que invoquen el nombre del Señor. ¿Por qué testificamos? ¿Cuál es la razón de ser testigos? Es que testificamos la verdad
para que los que escuchan invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Invocar es pedir ayuda, un reconocimiento, una sumisión a Dios. Eso es invocar. Es decir, que aquel que invoca el nombre de Jesús, lo que nos está diciendo esa pequeña frase, es que reconoce su condición de pecador, su maldad y su incapacidad de presentarse delante de ese Dios santo. Y esa convicción le lleva a invocar el nombre del Señor, sabiendo que solamente el Señor es quien nos puede llevar ante el trono de la gracia. Sabiendo que el Señor es el único camino para llegar a ese Dios santo. Yo como pecador, como malvado, mi maldad y mi pecado no me permite llegar delante de Dios, si no es a través del Señor. Y todo aquel que invoque al Señor será salvo. Es reconocer que solamente en Cristo encontramos el perdón de pecados. Es el reconocimiento que solo en Cristo hay la reconciliación con Dios. Solamente en Cristo podemos tú y yo ser declarados justos delante de Dios. Es reconocer que solo en Cristo hay vida eterna. Partiendo entonces del entendimiento de lo que estaba pasando, Pedro les explica lo que está pasando. Y partiendo de ese entendimiento, entonces él comienza a testificar. Acompáñenme, vamos a seguir leyendo. Versículo 22, vamos a llegar en este momento hasta el versículo 24. Pedro comienza a testificar de Jesús, estableciendo varias verdades en relación a esto. Y la primera es que Jesús fue aprobado por Dios. Miremos qué dice versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Si se dan cuenta, es la segunda vez que hace un llamado a que escuchen. El primer llamado es para que entendieran lo que había pasado en Pentecostés, en el contexto de esa fiesta, de esa celebración. Pero ahora es un llamado a que escuchen el mensaje. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Mi amada familia, Jesús fue aprobado por Dios. Ningún ser humano puede decir eso, si no es a través de Cristo. Jesús fue aprobado por Dios. Sabemos que Dios se reveló a sí mismo de una manera clara y repetidamente en varias formas. Lo estudiamos en el estudio bíblico. Si no está participando en el estudio bíblico, aprovecho a invitarle. No sabe lo que se está perdiendo. Si recordamos, Él se ha revelado ha revelado su ser, quién es Él a través de sus obras, su palabra. Pero hay una revelación tan especial, que es la revelación que Dios trajo a través de su Hijo. Dios mismo se encarnó. Y estos habían visto, habían oído, y por lo tanto testificaban. La razón por la que Jesús hizo milagros y prodigios era para validar quién era para validar su mensaje. Las palabras maravillas implican milagrosas manifestaciones de poder. Jesús hizo maravillas. ¿Recuerda usted alguna? Probablemente la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hizo prodigios que son actos sobrenaturales de un agente divino, como sería el caminar sobre las aguas. Jesús mostró su autoridad sobre las leyes naturales. ¿Tú y yo podemos caminar sobre las aguas?
porque hay una ley natural que no nos lo permite. Pero Jesús es Señor de las leyes naturales porque Él las creó, por lo tanto Él mostró su superioridad al hacer estos prodigios. Y Él también hizo señales, un acto sobrenatural con el énfasis de comunicar algo. Jesús obró muchas cosas poderosas para que se cumpliera lo que estaba escrito en la Escritura. Pero todo esto lo hizo Dios a través de Jesús. Y eso nos muestra que Él fue aprobado. Porque algunos podrían pensar, no, es que Jesús no fue el que murió en la cruz. Pero si murió en la cruz, quizá era malacate, porque lo peor de lo peor es los que mueren en la cruz. Y es por eso que Pedro les expone la verdadera razón por la que Jesús murió en la cruz, que fueron dos cosas. Jesús murió en la cruz por la voluntad de Dios, por la soberana voluntad de Dios expresada en su plan eterno. Si usted ve en el versículo 23, a este entregado, ¿por qué? ¿Por qué fue entregado Jesús? Por el determinado consejo. ¿Sabe qué significa la palabra consejo? En griego es boulé. Significa voluntad, plan. Jesús fue entregado porque Dios así lo determinó en su plan. El consejo de la voluntad de ese Dios trino decidió que Jesús iba a morir en una cruz. En ese anticipado conocimiento de Dios, conocimiento anticipado en el sentido de que Dios planificó sobre algo que Él sabía. A esto se le conoce como el preconocimiento de Dios. Cosa que para nosotros se nos vuela la mente, ¿verdad? Nos explota para tratar de entender esto. Porque Dios sabe todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros al mismo tiempo. Por lo tanto, para Él no era sorpresa, no era algo que salía de la voluntad de Dios, el que Jesús fuera crucificado. Pero esto no exime a los hombres de su maldad. Aquí pasa algo muy parecido cuando se hablaba lo de Judas, ¿se recuerda? Vemos que ese previo conocimiento, que de hecho el término es pregnosis, es ese conocimiento que Dios tiene anticipadamente de todas las cosas, no hace excusable a la maldad del hombre. Y es la misma idea que con Judas. Si bien es cierto, en el plan de Dios Jesús iba a ser crucificado, pero eso no exime al hombre de su maldad. Si se da cuenta, Pedro les dice a los oyentes, y a veces nosotros decimos, no, pero es que yo hablarle del pecado se pueden ofender. Pero mire lo que Pedro le está diciendo a los oyentes, a sus oyentes. Este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué dice? Léalo conmigo. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Y vemos ahí la expresión de la maldad. La maldad del hombre llevó al punto de rechazar a Jesús. Y no solamente rechazarlo, sino llevarlo a la crucifixión. ¿Quién pidió que crucificaran a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los griegos? ¿O los judíos? ¿Y quiénes estaban escuchando en ese momento? En el contexto de la fiesta de Pentecostés. ¿Pedro los estaba ofendiendo o les estaba diciendo la verdad? Vemos que esto no aplica solamente a los oyentes originales, aplica a todos los seres humanos hoy.
Porque la razón por la que Jesús muere en una cruz, ¿acaso no es por el pecado de la humanidad? ¿Acaso Jesús no murió en la cruz por tu pecado y mi pecado? ¿Acaso no somos nosotros la causa de la muerte de Jesús en la cruz? Mi amada familia, ¿sí o no? Sí. Y es algo que no podemos omitir a la hora de proclamar el Evangelio. Pedro no lo hizo, eran palabras duras, sí, pero era la verdad. Y es una verdad que nos hace entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Es una verdad que nos hace comprender la bondad de Dios, el amor de Dios, pero también la justicia de Dios. Es una verdad que nos debe de hacer tener admiración por ese Dios que tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo en la condición de hombre. Y se entregó a sí mismo en una cruz para que tú y yo podamos estar delante de nuestro Señor, para que tú y yo podamos ir al Padre, para que tú y yo tengamos vida y pasemos de la muerte a la vida. Él entregó su vida para que tú y yo podamos tener vida. Y la muerte de Jesús continúa, obviamente, la resurrección como una validación más de que Jesús fue aprobado por Dios. ¿Tú te has puesto a pensar que cualquier ser humano podría haber dicho, no, yo tengo la convicción de quiero salvar a la humanidad y me voy a entregar mi vida para crucificarme y entonces que todos sean salvos? ¿Sería eso posible? Bueno, podrías hacerlo, pero te aseguro que tu muerte sería en vano, porque somos pecadores. Pero Jesús, en Él no había pecado. Él era el Cordero sin mancha. Y es por eso que ese Cordero fue aceptado delante de Dios, fue aprobado su sacrificio. Y una muestra de esa aprobación fue precisamente su resurrección. Y así como Pedro cita a Joel para explicar lo que estaba pasando con la venida del Espíritu Santo a morar en los discípulos, una vez más Pedro cita las Escrituras para expresar la importancia y la aprobación y el sacrificio que fue aceptado a través de la resurrección. Sigamos leyendo Hechos 2, versículo 24 al versículo 28. Al cual Dios levantó, recuerda, está hablando de Jesús, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, no refiriéndose de David mismo, sino refiriéndose a Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y aunque Jesús había sido muerto por los hombres, Dios le resucitó. Fue Dios quien lo libró de la angustia de la muerte. ¿Sabe que esa palabra angustia significa literalmente dolores de parto? Así que muchas de ustedes tuvieron a sus hijos con angustia, ¿verdad? Literalmente. Pedro está confirmando la verdad, que la resurrección de Jesús es algo que Dios obró, es algo que Dios había predicho, y es algo que valida la verdad de quién es Jesús. Aquí está citando Pedro el Salmo 16, del versículo 8 al versículo 11. Algo interesante es que cuando usted lee el Salmo 16 se va a dar cuenta que David está hablando como en nombre personal. David no tenía en mente a Jesús, obviamente.
Es decir, David habló de Jesús sin saber que él estaba hablando de Jesús. Recuerden que él fue inspirado por Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Pedro sigue explicando este punto. Pedro explica estas palabras del Salmo 16. No puede ser que David esté hablando de él mismo. Y entonces explica el porqué. Versículo 29 de Hechos 2, vamos a leer hasta el versículo 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, él sabía que no podía referirse a David porque David había muerto y él estaba muerto. David nunca experimentó la resurrección. Pero siendo profeta, es decir, David en la función de hablar en nombre de Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne, de su descendencia levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Jesús, su carne no vio corrupción. Para este momento los huesos de David eran polvo, pero Jesús no vio corrupción. David no podría haberse referido a sí mismo por este importante acontecimiento. La tumba estaba en Jerusalén, mas ellos sabían que Dios habló a través de David. Dios profetizó a través de David. Y él le prometió que alguien de su descendencia estaría en el trono que sería eterno. ¿Acaso el trono de David fue eterno? ¿El trono de Salomón fue eterno? Pero el trono de nuestro Señor Jesús sí es eterno. Y sabemos que Él ha resucitado, y esa resurrección de ellos eran testigos de ella. Los discípulos llegaron naturalmente a considerar las referencias del Antiguo Testamento como cumplimiento en Jesús, ese rey anunciado, ese ungido de Dios anunciado, prometido, que vendría de la descendencia de David, era Jesús. Los teólogos llaman a esto el carácter radical cristológico de la exégesis primitiva, es decir, la interpretación del Antiguo Testamento principalmente debe de ser centrada en Jesús. Y eso es lo que Pedro hizo. Aplicó un texto del Antiguo Testamento y vio cómo ese texto tenía su cumplimiento en Jesús. De igual manera lo hizo con Joel. Aplicó un texto del Antiguo Testamento y vio cómo tenía cumplimiento por la obra de Jesús. El entendimiento del Antiguo Testamento debe de ser considerado bajo el entendimiento que todo apunta a Cristo. Y los puntos principales de este discurso es precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en relación a la muerte sacrificial, pero también a la resurrección gloriosa de nuestro Señor, por lo cual Él ahora es exaltado. Y Él ha recibido exaltación. Jesús fue exaltado como Señor y como Cristo. Y Pedro pasa entonces de la resurrección de Jesús de entre los muertos a la exaltación a la diestra de Dios, donde está esa posición de supremo honor y absoluto poder. Habiendo Él entonces recibido el Espíritu que había prometido el Padre, Jesús lo ha derramado ahora a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré, ¿se recuerdan?
Y veamos la parte final de esta exposición de Pedro, versículo 33 al 36. Así que, porque no solamente murió, sino también resucitó, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Si se dan cuenta, no perdió de vista Pedro que estaban siendo acusados de estar borrachos por lo que estaban viendo. Y vuelve una vez más Pedro a citar otra porción de la Escritura en esto que vamos a leer, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ahí está citando: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí termina la cita. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. No es un invento de una persona, no es una filosofía cualquiera, no es un engaño, no es una mentira. Dios a Jesús lo hizo Señor y Cristo por sobre todas las cosas. Quiero que note que en el versículo, una vez más, a los que están participando en el estudio bíblico que estamos viendo la Trinidad, yo les dejé esta semana la tarea de que empezáramos a notar dónde aparecía la Trinidad en la Escritura. ¿Se recuerda? De forma directa o indirecta. Me imagino que ya notó que en lo que acabamos de leer está. En el versículo 32 y 33 hace una referencia a la obra del Dios Trino. Y es que es la buena noticia del Evangelio, precisamente esta. Lucas, no en Hechos, sino en el Evangelio, Lucas 2:11 dice lo siguiente: porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esa es parte de las buenas nuevas del Evangelio. Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús no es un loco que decía ser Dios y que en realidad estaba demente. A Jesús Dios, ese Dios trino, obró poderosamente de tal manera que Él es el Salvador, Él es Cristo, el Señor de todas las cosas. Y nuevamente Pedro confirma su argumento con esta apropiada cita del Antiguo Testamento. Está citando el Salmo 110 en esta porción que le comenté. Una vez más, pareciera ser cuando usted lee el Salmo que David está hablando de sí mismo, pero David no subió al cielo. David no está sentado a la diestra de Dios. ¿Entiende ahora por qué el gran atrevimiento de los discípulos de pedir ser sentado a la diestra? Algo que sí tenemos que decir es que este texto del Salmo 110, versículo 34, que es el que está citando Pedro, Jesús ya lo había usado para referirse a él mismo en Lucas 20, versículo 41 al 44. Ahí lo puede leer, tome nota. Y vemos que posteriormente Pablo y también Hebreos hace uso de este salmo para referirse a Jesús. La conclusión de Pedro es que todo Israel, ahora partiendo de Jerusalén y hasta lo último de la tierra, tenía que saber que a Jesús Dios lo estableció como Señor y Cristo. No al momento de su ascensión, esto es desde antes, pero que fue corroborado, que fue establecido al Jesús venir en la tierra, al vivir una vida perfecta, al mantener una obediencia, al morir, resucitar y luego ascender al Padre, quien está sentado a la diestra de Dios. Es una realidad que Dios obró con poder. Vemos que por su obediencia, recuerde Filipenses capítulo 2, por esa obediencia Dios le exaltó a lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual
toda rodilla se doblará y declarará que Jesús es Señor, porque Dios lo estableció como Señor. A ese hombre que desecharon, nuestro gran Dios lo ha hecho Señor y Cristo, lo ha hecho Señor y Salvador. Hoy en día a muchos les encanta ver a Jesús como el Cristo, como el Salvador, pero no quieren verle como Señor. Cuando vivimos para nosotros mismos, cuando no obedecemos a su palabra, cuando no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y queremos hacer nuestra voluntad, cumplir nuestros deseos, vivir satisfaciendo los deseos pecaminosos, no nos damos cuenta que estamos intentando indirectamente negar el señorío de Jesús. Cuando nosotros hacemos nuestros planes, cuando vivimos para nosotros mismos y no queremos vivir para Él. ¿Se recuerda de ese hermoso texto? Por esto Cristo murió y resucitó, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi amada familia, usted y yo ahora tenemos vida en Cristo. Ahora Él es nuestro Señor. Vivamos entonces para Él. ¿Sabe que esa palabra Cristo es una palabra equivalente en griego a la palabra Mesías en hebreo? Y esa palabra significa ungido. Es decir, ungido era una persona que era llamada por Dios para hacer una tarea específica. Y vemos que ungidos en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, los reyes y los profetas. Pero Cristo ha venido a ser nuestro más grande profeta, nuestro más grande sacerdote y nuestro más grande rey. Él es ahora el gran sumo sacerdote. Él es ahora el rey de reyes y Él es el más excelente profeta por sobre todos. Mi amada familia, cuídese de los falsos cristos. Usted recuerda que se nos fue anunciado: en los últimos días se levantarán falsos cristos. ¿Se recuerda? ¿Y qué es un falso Cristo? Es un falso ungido. ¿No ha escuchado usted esa frase? Es que tenemos aquel que Dios levantó como Señor y como Cristo, como ungido. ¿Acaso necesitamos más ungidos si tenemos a Jesús? Ese es el punto. No menospreciemos a Jesús. Cuando decimos que hay más ungidos, nuevos ungidos, estamos diciendo: qué bueno, Dios, que tú trajiste a Jesús como ungido, pero ¿sabes qué? Creo que te quedaste corto, creo que hace falta. Entonces, levántame a mí como un ungido. Falsos cristos. Solo Jesús es el ungido que usted y yo necesitamos, porque Él es el ungido más excelente. ¿Por qué creen que Dios trajo a Jesús? Por la incapacidad humana. Porque Dios ungió sacerdotes corruptos que desobedecieron a Dios. Dios ungió reyes que desobedecieron a Dios. Dios trajo profetas que fallaron. Pero nuestro Señor, Él es el ungido de Dios. Él es al quien Cristo estableció como Señor y Cristo. Dios lo estableció. No necesitamos nadie más. Y vemos que utilizan dos títulos, Pedro, importantes para referirse a Jesús. Al usar el término Señor, está abocando a la deidad de Jesús. Pero también al referirse al término Mesías, está abocando a quién es Jesús. Es ese Dios que vino a salvarnos. Es ese Dios que vino a gobernar. Y esta mañana debemos de recordar estas verdades. Y cada vez que tú y yo cumplamos nuestra misión de ser testigos, tenemos que ser fiel a este mensaje. Este mundo necesita escuchar a aquellos que menosprecian a Jesús.
aquellos que buscan añadir obras, rituales, conocimientos, aquellos que buscan en imágenes, en figuras, tener comunión con Dios fuera de Jesús. Es importante recordarles que a Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A quienes prefieren la filosofía, la sabiduría humana, a los que ponen su confianza en la experiencia, a los que ponen su confianza en su propia sabiduría, jamás podrán vivir una vida agradable a Dios. A ellos tenemos que recordarles que Jesús Dios lo ha hecho el Señor y Cristo. A quienes buscan plenitud en este mundo, a quienes buscan satisfacción en sus placeres pecaminosos, a quienes construyen sus propios planes, a quienes están forjando supuestamente su futuro. Sin Cristo, tenemos que recordarles que la única forma de tener plenitud es en Dios. Y solamente podemos llegar a Dios por Cristo. Necesitamos recordarles que a Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A los que quieren vivir una vida que glorifica a Dios, ser obedientes a Él, pero sin depender de Jesús, sin la obra del Espíritu Santo en ellos, debemos recordarles que a Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si estas verdades no impactan tu corazón, no impactan tu vida, tú necesitas saber que Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. No hay una forma más impactante para que Pedro terminara que diciéndole a ese Cristo que ustedes crucificaron y que podrían entender que es débil, que podrían acusar que no es el Mesías porque no pareciera el Mesías, a ese Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Glorias sean dadas a nuestro gran Dios, quien solamente con su poder y grandeza pudo haber hecho a Jesús Señor y Cristo. Y no solamente el Señor y Cristo, Él lo ha hecho el Señor y Cristo de nuestra vida. Y para eso era necesario que Dios interviniera con su poder. Mi amada familia, tenemos que testificar de nuestro Señor y Cristo. Y es por eso que yo espero que en esta mañana Dios nos exhorte de tal manera que vivamos reconociendo que Jesús es el Señor y Cristo. Y que al cumplir nuestra misión como testigos lo hagamos testificando fielmente que Jesús fue aprobado por Dios en su vida, en su obra, en su ministerio, reconociendo que Dios mismo es quien le resucitó y que Él lo exaltó haciéndole Señor y Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.